Le damos gracias a Dios por este domingo 24 de marzo de 2019 y queremos aprovechar el tiempo. El tema de hoy le puede despertar, de hecho por el título, interés. Se llama Receptores y emisores de fe y poder. Yo quiero explicar lo que el Señor me estuvo hablando a mi corazón, pero vamos a tener que tomar hoy 4 textos. Y vamos a ver, para que usted vaya entrando y sea usted motivado por el Espíritu, a no quedarse nada más como receptor, sino también ser un emisor, de tal manera que el Señor sea glorificado. Vamos a ver, pensando en esos dos términos, quiero llevarles a Lucas capítulo 8, versículo 46. Usted me acompaña, voy a leerlo, y dice ahí: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien tocó al Señor y recibió poder. Seguimos ahora viendo Hechos 3:16. Y miren lo que dice la Escritura. Y esto es muy importante porque es parte de la vida del cristiano. Y dice ahí, y por la fe en su nombre, porque estoy hablando de receptores de fe y poder, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe recibió una sanidad, un milagro. Estamos hablando del cojo de la puerta de la Hermosa. Pero vamos a ver, y enfocándolos de otro punto de vista, aunque he usado en las predicaciones mucho este texto, Hebreos 12:2. Pero piense ser receptor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos recibiendo fe. Estamos recibiendo fe. El último pasaje, que esto hasta es una novedad, porque normalmente tomo un solo texto, Lucas 6:19. Y vamos a ver qué dice Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos los enfermos. Tomado 4 versículos en donde estamos viendo unas veces el ser emisor de fe y poder, ahorita vamos a acabar de clarificar, y otras veces ser receptor de fe y de poder. Para el cristiano, ambas cosas son bendición, pero no nos debemos quedar ahí, en solo ser receptores de ese poder. Y tal lo vamos a ver, porque hay 2 caras en la recepción, sino llegar a ser emisores de poder. Esto está dado para todos, no está dado nada más para los que nos decimos siervos de Dios. Está dado para todos los hijos de Dios. Muy bien. Para que nosotros podamos dejar bien claro, y esto también nos hace retomar y recordar algunas enseñanzas que he tenido acerca de la fe. Y se repiten algunos conceptos, pero enfocándolos a este tema. Se repiten algunos versículos que le van a servir de recuerdo, de confirmación, pero ahora abriendo otra faceta más en estos versículos, pensando en la recepción y en la emisión de fe y de poder. Vamos a ver que la fuente o manantial de poder y de fe es Jesucristo, dado en él como Dios y como Señor de señores y Rey de reyes. Y acabamos de leer Hebreos 12:2,
Y vemos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como receptores recibimos la fe de Dios, o la fe en Dios, ahorita lo vamos a ver más adelante, a través de Jesucristo. Y es un rotundo amén. Pero el Señor desde el otro lado está siendo emisor. Él es la fuente o manantial. Él es el autor. Es muy hermoso, estuve estudiando profundamente el término autor y significa dirigente en jefe. O sea, que Jesucristo es el dirigente en jefe del que emana o el que emite fe para que usted la reciba. También significa guiador de fe. Señor, no sé cómo pueda yo explotar en fe, pero nosotros tenemos, bueno, esa palabra significa que Él me va a guiar para darme de su fe. Él es el emisor, Él es la fuente, es el manantial. Yo soy el receptor de esa fe, Él es mi guiador. Pero hay también todavía un término más, ¿sí? Él es el conductor. Todos los días, de alguna manera, usas un transporte y hay un conductor. Y el conductor te lleva por el camino que considera. Aquí tenemos varios conductores de Uber y le dicen vamos a tal lugar, pero toma su ruta y es el conductor. Te subes a un transporte público, hay un conductor en el micro o en el transporte público, en la combi, si es que todavía quedan por ahí algunas, pero nos subimos a un camión para ir de un poblado a otro y hay un conductor, ¿sí? Y el conductor es el que te lleva de un lugar a otro. El Señor Jesucristo es conductor, pero es conductor de la fe. Él te lleva de un lugar, te lleva de un inicio, y ahorita lo vamos a ver también, a un final. Él es el conductor. También significa, y este me gustó, ¿verdad? Cuando a veces nosotros decimos, pues empecé en la fe, pero ya he flaqueado y siento que mi fe se está menguando. La palabra en griego significa ahí arreador. O sea, nosotros entendemos eso en el pastoreo y Jesús es nuestro pastor. Y entendemos que pues depende, eres cabra, eres oveja, eres burro o eres caballo o eres mula. No sé, pero el Señor te quiere dar una riada. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice, ya me atoré, Señor. Entonces el Señor viene y dice, yo soy el autor y el consumador de la fe, ya te me atoraste, te voy a tener que arrear en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, que nos dé, y aún te voy a arrear en la fe con todo y tus necedades, con todo y tus rebeldías, con todo y tu oposición, porque a veces aún como hijos de Dios tenemos fe y nos oponemos. Dice, yo te voy a arrear. Me gustó este término porque significa una intervención de parte del Señor, sí fuerte, sí intensa, pero muy amorosa. Y dice, pues como no entiende, pues lo voy a tener que arrear. Aunque el Señor no entienda lo de la fe, pues te doy una arreadita para que vayas adelante. ¿Cuántos alaban y reciben al arreador de la fe? Estamos hablando del autor, también significa un inducidor de la fe. Él nos induce. Esto quien sabe de electricidad entiende mucho de la inducción, pero otros no puede que no entiendan todo el término, pero significa que de una manera muy amorosa el Señor dice, no, por ahí no es, mira, acércate por acá, te voy a dar una riadita y te voy a meter por donde es, te voy a poner en el canal correcto. Si pudiera yo explicarme, te voy a inducir, ¿sí? Fíjese bien,
que de esta manera el Señor nos lleva a la fe. ¿Cuántos están disfrutando esta forma? Y estamos hablando ahorita de que Él es la fuente, Él es el manantial y Él es un emisor. Pero ahí hay otra palabra, dice, es el autor y consumador de la fe. Entonces yo hace rato te dije que Él es el conductor, pero se completa con el consumador de la fe, porque quiere decir que el Señor Jesucristo es el que te inició en la fe y te va a llevar en un camino, pero Él quiere que llegues al final de la fe. Dios ha puesto a Jesucristo para que Él sea el iniciador de la fe, pero sea el final de la fe. Eso significa consumador. O sea, no nada más quiere, como a algunos les ha pasado, que recibas a Jesucristo, que vivas en Cristo, sino quiere que termines tu vida cristiana en fe. ¿Cuántos cristianos vemos cuántos cristianos se han desanimado y no están continuando, no están permitiendo en su vida que el consumador los lleve al final? Hay muchos que han recibido a Jesucristo, empezaron con la fe, Él los inició, pero no han terminado, abandonan la vida cristiana, abandonan a Jesucristo, abandonan el congregarse, no llegaron al final. Espero que el día de la muerte, aunque no estuvieran en el camino, congregándose y aprendiendo la palabra y viviendo en fe, el día que se acerque a la muerte puedan decirle: Señor, perdóname porque me desvié, pero ¿sabes qué? Dame una riada y llévame al final del camino porque yo quiero estar contigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, si vamos entendiendo estos términos, usted los ha leído, pero ahora yo estuve profundizando para entender un poquito más y disfrutar. Significa, ¿verdad? Un arranque y significa una meta. Entonces, significa también que Él es el completador. Él es el completador. Señor, me falta fe. Búscame, yo te la completo. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Él está dispuesto, es el Señor Jesucristo, es Dios el que está dispuesto a suplir nuestra carencia de fe. Pero tú lo tienes que buscar y decirle: quiero que me completes. ¿Cuántos alaban al Señor? Indudablemente que ahorita lo estamos enfocando a la fe y al poder, pero, amado hermano, esto puede venir más allá. También significa el logrador, ¿sí? Y a veces aquí hay algunos como Ana Patricia que ya está por terminar su carrera y dicen: lo logré. Lo logré. Hay una dama que dice: por fin me casé, lo logré. ¿Sí? O alguna que diga: por fin no me casé, lo logré. ¿Sí? Depende de sus propósitos, sus enfoques. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces el Señor es el que nos hace ser ese logrador y nos hace lograr la fe. ¿Cuántos quieren lograr la fe? Yo quiero lograr la fe. Yo espero que usted reciba mucha bendición, porque siempre estamos orando y le pedimos al Señor que nos dé claridad en lo que les hemos de predicar. Esto usted otra vez no lo encuentra, aunque lo busque por ahí en tantos mensajes que salen en YouTube y en internet, no lo hay. Es totalmente inédito porque es el Espíritu que está dando a esta iglesia. Él tiene sus propósitos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver, esta es la primera parte, es el autor y consumador. Él es la fuente y manantial de poder y de fe. Es Jesucristo, que es la plena representación, como vimos la vez pasada, de Dios, y que vino para estar con nosotros en esta tierra. Pero nosotros debemos de tener en estas dos cosas. Entonces tenemos que tener fe en Dios y tenemos que tener fe de Dios. ¿Sí?
Cuando hablamos de tener fe en Dios, estamos hablando de tener a Dios por sujeto y objeto de fe. Cuando hablamos de tener fe de Dios, estamos hablando de que necesitamos de Él como autor y consumador. Entonces son cosas diferentes. Usted tiene que decirle al Señor Jesucristo: y en tu nombre, Señor, quiero tener fe en ti. Quiero que tú seas mi objeto, mi sujeto, pero quiero tener fe de ti. Porque la Escritura nos narra que una de las virtudes, ya lo explicamos también en otro mensaje, que tiene Dios, o sea que les llaman virtudes divinas, es que es fe. Que es fe. Y estudiamos también y estuvimos hablando acerca de la fe en otros mensajes, diciendo que lo que nosotros vemos, el universo que vemos, fue creado por fe. ¿Por qué? Por la palabra que Dios dijo. ¿Sí? Entonces vamos ustedes viendo, para que usted sepa, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener fe en Dios, ¿sí? Y tener fe de Dios. Cuando nosotros cumplimos el tener fe en Dios y fe de Dios, entonces es muy fácil creer en Dios y es muy fácil creerle a Dios. Que eso es lo que a veces muchos cristianos dejan de hacer. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Esto significa que estamos creyendo lo que Él dice, no solo creyendo en lo que Él es. Él es Dios, eso es básico. Él es el objeto y sujeto de alabanza, pero ahora estoy creyendo en lo que Él dice. Y esto va haciendo mi fe mejor, más excelente. ¿Cuántos quieren una fe excelente? ¿Cuántos quieren una fe mejor? Bueno, le va a servir todo esto para su diario caminar. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios 14, 13, me acompaña, vamos hasta allá, y dice la Escritura, lo que yo le hablé hace rato, de esas tres virtudes de Dios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces está describiendo aquí la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es fe, es esperanza y es amor. Bueno, y Marcos 11, 22, muy conocido también este pasaje que nosotros tenemos y que es una palabra de Jesucristo para precisamente formar fe. Y dice, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios, que Él sea tu objeto, tu sujeto, y que tú creas en Dios y le creas a Dios. Yo sé que algunos de estos conceptos ustedes ya lo sabían, pero no tiene más que gran bendición en que nosotros lo repasemos, quizá por el momento que estamos viviendo, tanto para buscar un crecimiento en la fe como para buscar una firmeza en la fe. Muy bien, ahora vamos a dejar ahí, porque estamos hablando de que la fuente y manantial de poder y de fe es Dios y está dado en Jesucristo. Ahora vamos a hablar acerca de que el poder es de Dios. Y ya hemos usado este versículo en otros mensajes, Salmo 62, 11. Habló Dios una vez y dos veces he oído que de Dios es el poder. Entonces, la fuente y manantial de poder, como de fe, es Dios. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos estas expresiones, ha hablado Dios y he oído una vez y dos veces, es muy importante. Cuando Dios habla de dos veces, queda confirmado. Voy a cambiarlo, queda firme. Entonces, si dice he oído dos veces que de Dios es el poder, queda confirmado, queda firme. No hay cambio. Entonces está confirmado. Vamos
a seguir viendo, y esto como es repaso, tomo algunos versículos. Lucas 5:17, me acompaña y dice la Escritura: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Sí? Oiga, qué público. Estaba enseñando. Estaban sentados hasta fariseos y doctores. Habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, pero aquí vemos algo: el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, el poder del Señor está con Jesucristo. Y aquí lo está aplicando para sanar. Y aquí vemos algo: que a Dios no le importa el público, si entre el público hay oposición, si entre el público no hay aceptación, o si entre el público hay deseo y hay aceptación. De todos modos, Él dice, el poder está conmigo. Eso es muy bueno para nosotros, porque eso quiere decir que haya gente que diga, a ver, ¿será cierto que ustedes son receptores y emisores de poder y fe? A ver, lo vamos a ver. Pues el Señor no tomaba en cuenta. Hay veces que aún en las congregaciones pasa como con la actitud de los fariseos y de los doctores en la ley, que eran los escribas. ¿Sí? Voy a ver en esta congregación cristiana en qué se equivocan. Voy a ver en qué están mal. A ver en qué me los pesco. Sí, Jesucristo nos está diciendo en esta palabra, pues aunque vengan a ver en qué me pescan, en qué me equivoco y en qué no están de acuerdo conmigo, de todos modos te digo algo: el poder de Dios está en mí y yo voy a sanar gente, te guste, no te guste, te apruebe o no lo apruebes, sea o no tu doctrina, el poder de Dios está en mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos dejando bien probadito que el poder del Señor, porque acuérdese que Jesucristo sanó a mucha gente y a veces lo hizo no bajo el orden que ellos tenían de la ley, y fue criticado y dijeron, pues, ¿por qué lo sanaste? ¿Por qué sanaste al paralítico? ¿Por qué sanaste al leproso? Si era sábado. Porque yo soy por arriba del sábado, porque mi poder está por arriba del sábado, y les informo, soy el Señor del sábado. Bueno, nomás como un ejemplo, Lucas 4:14, dele vueltecita ahí, y dice la Escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se defendió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, el Señor es un emisor de poder, y Él es Dios, es fuente y es emisor. Hechos 10:38, que ya lo hemos visto, pero vamos a volverlo a leer, también nos confirma todo ello. Si me quiere acompañar, con todo gusto vamos a ir hasta allá. Hasta ahorita esto lo estoy dejando como base para hablar entonces de ser receptores y emisores de poder y de fe. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él tenía esa unción y ese poder, y él era en este caso, ¿verdad?, fuente y manantial como Dios, y era un emisor para sanar a los oprimidos por el diablo, y los oprimidos por el diablo eran sanados y eran receptores de ese poder y de esa unción de Jesucristo. Sí, estamos viendo este tema y lo estamos enfocando ahí en forma muy clara. Vamos a dejar un poquito ahí y vamos entonces a entrar al macizo del mensaje de hoy.
y vamos a empezar con receptores de fe y poder. Receptores de fe y poder. Al recibir y creer su palabra, ¿sí? Amado hermano, entonces nosotros somos receptores de fe, ¿sí? Fíjense bien en esto, vamos a leer, y ya también lo hemos leído, pero le vamos a dar el enfoque de este tema, y vamos a leer la palabra de Dios de esta manera, y vamos a leer Romanos 10:17, y es muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya hemos visto en otro enfoque que hemos dado, pero ahora quiero decirles algo, ¿sí? Al recibir y creer su palabra, nosotros estamos formando fe, nosotros estamos recibiendo fe, ¿sí? Pero esto de la fe nos trae una convicción. Eso viene de que estoy convencido. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, en el creer suceden varias cosas, pero una de las cosas es que debe de haber convicción. Es por eso que algunos se llegan a arrepentir, pero si no llegan a la convicción, no se llegan a convertir. Hoy la iglesia necesita de gente arrepentida. Sí, esa es la entrada por lo que el Señor hizo al iniciar la fe como autor, pero el avance de esto significa la conversión. La conversión incluye una convicción, ¿sí? Y la convicción en esta hora tiene vamos a decir, un fundamento. ¿Y cuál es este fundamento? ¿Sí? Fíjese bien ahí en Romanos 8:17, ¿cómo dice? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí le va algo muy importante. La convicción que tiene que venir como parte de que somos receptores de esa fe, no es por lo que ves, es por lo que oyes. Repítete eso, muy importante, porque hay muchos cristianos que dicen que en esa congregación pasas milagros, voy a ir a ver. Dicen que viene un gran profeta, voy a ir a ver. Y se van al Estadio Azteca. Dicen que viene un hombre muy afamado que hace milagros, voy a ir a ver. Están mal. La convicción no viene por lo que ves, viene por lo que oyes. ¿Y qué debes de oír? La palabra de Dios. ¿Y qué debes de hacer? Creerla, tener convicción de que es. Cambia eso. Si yo les digo, va a venir tal persona y va a haber muchos milagros, y ustedes corren la voz, hoy los que no pudieron venir, que a lo mejor algunos fue justificado, pero otros fue injustificado, vendrían, porque vienen a ver. Pero qué bueno que usted esté aquí, porque usted no vino a ver, eso espero. Usted vino a oír, ¿sí? Ahora sí usted puede entender cosas que están escritas, porque Pablo dijo, yo no ando por vista, ando por fe, ¿sí? Ahorita le voy a dar algunas frases, ahora sí va a cambiar, ahora va usted a tener convicción. ¿Qué estamos haciendo todos los domingos aquí? ¿Qué oyó usted en la escuela de crecimiento espiritual? Palabra. ¿Qué debía usted hacerla? Oírla. Y después de oírla, creerla y formar convicción.
¿Qué debiera de usted hacer ahora que Eliud venía muy animado y nos dio los textos y nos dijo que va a haber una nueva forma? Oírla para que le venga una convicción de fe. ¿Qué debiera hacer usted y qué estamos haciendo en esta congregación? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy dando algunas explicaciones venidas de la sabiduría divina, pero les estoy dando a ustedes muchos versículos. La palabra, ¿qué debía de hacer? Oírla. Es que vengo a dormirme. Vengo a oírla. Si te vas a dormir, pellízcate. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A poco dice, se te va a formar fe si la convicción es el dormir por la palabra? Es el oír por la palabra. Puede que vengas al culto y te duermas y vas a salir descansado del cuerpo, pero sin convicción. ¿Cuántos van a cambiar, hermanos? Cuando escuchen ustedes a alguien, no solo a este servidor que está hablando palabra, oigan. ¿Qué le dijo el Espíritu muchas veces a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 tipos de iglesias? El que tiene oídos para oír, les dijo, el que tiene ojos para ver, el que tiene tacto para tocar, el que tiene olfato para oler, el que tiene gusto para gustar. No, dijo, el que tiene oídos, oiga que lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Y qué habla el Espíritu? Palabra de Dios. Y a veces no han entendido, ¿sí? Una persona me dijo, es que sus escuelas de crecimiento espiritual, como la de hoy, tardan 2 horas. Y luego usted se tarda 1:15. Y luego otra media hora de repetición de textos. Y luego a los niños les atascan ahí 1:30 de palabra, ¿sí? No me gusta su iglesia, porque salgo con la parte trasera de forma de mejoral. Y se quejan. ¿Qué me están diciendo? Yo no quiero ir. Pero si se van al cine y se ven una de esas películas largas, ¿cuánto están sentadotes allí? Y si se van a la fiesta del parientito, si es que fue una fiesta decente, o se van al antro, ¿cuántas horas están ahí? Ay, pero hermano, hay una iglesia aquí en Lomas Verdes que en 3/4 de hora nos entran unos y salen otros. Así salen como las quesadillas de sesos con una embarrada nada más. Pero eso prefieren. ¿Usted va a cambiar? ¿Usted va a cambiar? ¿Cuántas horas creen que me paso oyendo la palabra de Dios para predicar esto? Usted lo oye en 1:15. Pero ¿cuántas horas cree que yo estoy oyendo la palabra de Dios? ¿Cuántas? Y no me canso. Sí, porque soy el pastor, dice la hermana, pero usted es hijo de Dios. Y es hija de Dios, también debiera de hacer ¿qué? Lo mismo. No nada más me toca a mí, ¿o sí? ¿Cuántos van a cambiar? ¿Cuántos quieren tener esa convicción y que les quede bien claro que la fe viene por lo que oyen? Y hay cuidado porque, ¿qué oyes? Porque Eva oyó a Satanás y mire qué fundida le paró a la mujer. O a la serpiente. Bueno, ya no quiero nomás, porque mi tema no es oír, pero esto era muy importante, ¿verdad? Que yo se los dijera, ¿sí? El Evangelio, que es la buena nueva que es oído, es poder de Dios para salvación y ha sido revelado por fe.
quiero leer eso porque quiero tener para usted una palabra. Y dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, o sea, los que oyen esto, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, sí, sea por medio o en razón de la fe, pero para que tengas más fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero explicarte un poquito más de eso. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí están ligados el tema. Somos receptores de fe y del poder de Dios para salvación. ¿Cómo empezó nuestra vida? ¿Cuál fue el inicio de nuestra vida? El inicio de nuestra vida es que creímos que alguien nos predicó, formamos fe y recibimos salvación por el poder de Dios y por la fe. ¿Ya entraste ahí? Entonces, ¿por qué no te quedas ahí? Si ya estás ahí y ya disfrutaste porque eres salvo y eres hijo de Dios, ¿sí? Porque esto trae un acto de rendición. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Porque ese poder del evangelio, ese poder de Dios que me transformó y que me salvó, porque me salvó, me dio el conocer la verdad y me entregó la vida eterna. ¿Por qué? Me pregunto, si así empezaste, ahora eres cristiano de tercera y de cuarta. ¿No es un hecho asombroso y maravilloso? Te voy a retar con algo como si fuera yo un agnóstico, es decir, uno que quiere que todo sea por el conocimiento, o un ateo. A ver, enséñame tu salvación. A ver, alguien enséñeme su salvación. Enséñeme ese poder. ¿Dónde está? Está en Cristo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿No Él es el Rey de Reyes, inmortal, invisible? ¿Pero no lo has creído? ¿No andas por fe y no por vista? Y entonces, ¿por qué no avanzas? ¿Será más difícil que nosotros veamos las obras y manifestaciones de Dios? ¿Será más grande eso que la salvación, el conocimiento de la verdad en la persona de Jesucristo y la vida eterna? Yo me quedo pasmado. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo y por qué los cristianos sí damos ese paso de fe? Sí recibimos el poder del evangelio, sí recibimos un poder transformador, pero ahí nos quedamos. Le voy a dar el término: fe estancada. Ya tu fe se estancó. ¿Cómo les llaman a esos que están en la universidad mucho tiempo? Fósiles. Ya te está riendo él, ya sabe por dónde voy. ¿Cuántos años tienes de cristiano y de cristiano? Ya eres fósil. Se oye feo, ¿verdad? ¿Quieres ser un cristiano fósil? ¿Te estancaste en la salvación? ¿Te estancaste en reconocer que el evangelio es poder de Dios? Pero no puedes ir más allá. No puedes reconocer que la fe te va a llevar más allá. No puedes reconocer que en el poder de Dios hay cosas más allá. ¿Cuántos van a renunciar a ser fósiles de la fe? Ya rompe el estancamiento. Su fe ya está apantanada.
Ya no le voy a decir más términos porque luego dicen, usted predica muy duro. Ya me voy de esta iglesia. Porque nos da unas zarandeadas cada vez que vamos ahí. Y mire, sí, hay muchos zarandeados. Pero les estoy hablando la verdad. Y si ustedes vieran que no soy yo el que está hablando esto, sino que es el Señor Jesucristo, es la palabra la que se está hablando, ustedes cambiarían su perspectiva y dirían, quiero más. Y apenas estoy empezando, ¿cómo ve? Muy bien. Vamos a ver Hechos 26, 18, ¿qué pasó con Pablo? Aquí hubo un cambio, porque él tenía una fe equivocada y se la cambió el Señor. Dice ahí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una fe receptora. ¿Sí? A ver, alguien muéstreme, ahí está Jaimito, que es muy pensador, que ya están todos sus pecados perdonados. Enséñenme, como en el laboratorio, repítanme eso. Lo estoy haciendo pensar, pero tú y yo tenemos una seguridad, que mis pecados y tus pecados ya han sido perdonados, ¿o no? Enséñamelo. Así decía mi hijo Meriel cuando era niño, que quería aprender todo, que estaba ya pequeño en la iglesia, y decía yo algo, enséñamelo. Y herencia entre los santificados. Entonces quiere decir que tú tienes un lugar seguro arriba. A ver, enséñame la escritura. O sea, ¿qué notario te está dando esa escritura? O enséñame el poder judicial. Es nada más algo de fe. Usted tiene, por eso mucha gente no quiere recibir el cristianismo, porque dice, es un idealismo y es muy etéreo, es decir, no hay manera de comprobarlo. Pero tú y yo lo estamos creyendo. ¿Por qué eso sí lo crees? Y no vas más allá. Bueno, estos son mensajes reflexivos. Seguimos adelante, ¿verdad? Es indudable entonces que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios, en ninguna otra cosa. Ya lo hemos estudiado varias veces. 1 Corintios 5 hasta nos hemos aprendido, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios, ¿sí? Aquí te voy a enseñar algo, ¿sí? El objeto de la fe que hace rato yo hablaba, no deben ser las promesas, sino el mismo Dios. El cumplimiento de las promesas es producto de la fe y del poder de Dios. Fíjate bien lo que estoy diciendo. El objeto de la fe no deben ser las promesas, sino el mismo Dios. El cumplimiento de las promesas es producto de la fe y el poder. Hay gente que se dice, es que yo ya no quiero ser cristiano porque Dios me prometió esto, yo le creí y no me cumplió. Ahí le voy un versículo de bomba. Hebreos 11, versículo 39. Fíjese bien esto. Y todos estos, ¿quiénes? Muchos campeones héroes de la fe. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, usted debe tener un buen testimonio delante de Dios. Mediante la fe, ¿qué dice? Repítalo conmigo.
Repítalo 3 veces. No recibieron lo prometido. Repítalo otra vez conmigo. No recibieron lo prometido. Otra vez. No recibieron lo prometido. ¿Tenían fe? Sí. Estos tenían fe porque hasta dice tenían testimonio de fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Cómo está eso? Si tengo fe y yo le pedí esto y no dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo daré. ¿Falló Dios? ¿Miente Dios? No. Porque la fe es una convicción. Y yo me estoy sosteniendo viendo al invisible. Y la fe está teniendo por objeto Dios y por sujeto Dios. Y entonces estoy reconociendo que Él es el soberano y entonces Él puede hacer lo que quiera de mí y como quiera de mí. Y yo no tengo nada que reclamar. Yo sigo teniendo fe y esto trae una expresión muy importante en la vida de usted y de mí. La confianza. Dios me cumpla la promesa. Señor, es que yo te pedí esa muchacha y no me la diste. Yo ya me voy, ya no quiero ser cristiano porque yo quería esa, no me la diste, no me cumpliste, tú me prometiste. El objeto de la fe es Dios, no las promesas. Eso usted puede entender, porque entonces Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Dios me ha dado, Dios me ha quitado, dijo Job. Dios da, Dios quita. Sea bendito el nombre de Dios. Estoy enojado con Dios, me han dicho varios cristianos, porque me quitó a mi mamá. Estoy enojado con Dios porque me quitó a mi hija, me quitó a mi hijo. El objeto de la fe es Dios. Y yo me tengo que sostener en ello. Mi fe está puesta en Dios, no en las promesas. Dios es bueno y Dios es fiel. Y las promesas van a venir como producto de la fe y del poder de Dios, pero en su soberanía, cuando Él diga y quiera. ¿Va a cambiar? Y muchos cristianos se han enfriado porque sienten que Dios no les ha cumplido sus promesas. Y ahí dice que todos aquellos les cortaron el cuello, los aserraron, los colgaron, los apedrearon. Señor, tú eres mi Dios, en ti confío. Lo que dijo Moisés, y usted lo repite como perico, pero luego no lo vive. ¿Qué dijo Moisés en el Salmo 90? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios, se acabó. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Qué dice Isaías 25:1? Que soy el otro día el hermano, pero aplicándolo, el hermano Eliud en el mensaje de los consejeros. Jehová, tú eres, ¿qué? Mi Dios. ¿Es tu Dios? ¿Sí? Jehová, tú eres mi Dios. ¿Qué más dice? Te exaltaré y alabaré tu nombre. Te exaltaré y alabaré, te exaltaré y alabaré, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmezas. Es que yo luego lo confundo con el Salmo 145 y se me revuelve el cable. Ese es Isaías 25:1. Pero él estaba diciendo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios.
Y cuando estuve hablando de la confianza, les dije de aquellos 3 amigos que eran amigos de Daniel, que el emperador Nabucodonosor dijo, me adoren, no quisieron adorarlo, y entonces dijo, ¿a dónde los voy a mandar? Al horno de fuego, no a los leones, porque en algún día escuché una maestra que ya había mandado a los leones, a los 3. A los leones fue mandado Daniel y solito. Los 3 amigos fueron mandados a un horno de fuego que llaman inicuo, o sea que lo calentaron tremendamente. Y le dijeron, Dios nos tiene una promesa, nos va a salvar. Así, caliéntenlo más. ¿Sí? Pero luego le dijeron, pues los voy a echar, pues si no nos salva, de todos modos sigue siendo mi Dios. Es decir, si no cumple la promesa de librarme del horno de fuego, sigue siendo mi Dios. Confío en Él. En el caso de ellos, el Señor dijo, sí quiero cumplir la promesa para testimonio de mi fe y de mi poder y de mi confianza. Y dice que los libró y ni siquiera salieron oliendo a humo. Pero algo más que quiero hablarle, de que tenemos que tener puesto nuestra fe, nuestra confianza, ya le agregué, nuestro creer en Dios, en su palabra, la fidelidad. Dios es fiel. Pero el término fidelidad es un término de una fe pasiva, y eso es muy bueno, porque entonces no voy a abandonar nunca al Señor. Yo soy fiel a Dios, tengo una fe pasiva. Eso significa que haga o no Dios, cumpla o no promesas, como dijo Moisés y los 3 amigos de Daniel, es mi Dios, se acabó. Eso se llama fidelidad, y muchos cristianos están perdiendo la fidelidad a Dios. No hay una fe pasiva, pero hay otros que están tomando demasiada fidelidad, ¿sí? Es una fidelidad excesiva. Si me tengo esta enfermedad, Señor, yo soy fiel a ti, mátame. Si sucede este problema, que corra. Si hay esta aflicción, que corra. Si viene una tribulación, no es por muchas, son todas las tribulaciones. Échale todo, Señor. Como a la perra roñosa, si se suben las pulgas y si la atropella el coche, venga de ahí. Esa es una fidelidad torcida. ¿Sí? ¿Qué entonces hacer? Un cambio. La palabra en griego es pistis y hay pasiva, esa es fidelidad, pero la palabra en griego es explosión, dinamis, poder, y esa entonces es dinámica, es activa. Es a donde, si nosotros ejercemos fe, podemos, amado, mirar cumplidas las promesas de Dios, mediante la fe y el poder de Dios. Pero ahí tienes que echar a andar una fe activa, una fe que dé pasos. Señor, vino el diablo a mi casa, en el nombre de Jesús pongo a funcionar mi fe. Y en el nombre de Jesús echo fuera demonios, en el nombre de Jesús puedo atar al hombre fuerte, en el nombre de Jesús puedo ver sanada esta enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Pero a veces la promesa de sanidad no se cumple, pero el que está sufriendo esa enfermedad y aún llegar a la muerte debe de seguir confiando en el Señor, teniendo fidelidad en el Señor, sabiendo que Él tiene algo muy prometido, el perdón de sus pecados, la salvación, el conocimiento de la verdad, la vida eterna y herencia entre los santificados. Se acabó. Haga Dios como bien le parece. Pero yo tengo la obligación de echar a andar mi fe. No solo ser receptor, sino ser emisor. Qué lástima. Tengo tanto que darles hoy. El hermano dice que la segunda parte. Muy bien. Hay 2 caras de la recepción de la fe. Para manifestación de las obras y operaciones de Dios.
y para ser depositarios, que es la condición para llegar a ser emisores. Vamos a ver entonces, para manifestación, Mateo 8:10, y dice la Escritura: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vino un centurión, uno que manejaba 100 soldados, y le dijo: mi criado está enfermo, voy para allá, no vayas, soy hombre bajo autoridad, y cuando alguien me dice ve, voy, y cuando alguien yo mando de mis 100 soldados, ve, va, y obedece. Y el Señor dice: no he hallado tanta fe. Dice: entonces no voy, porque la fe puede obrar y el poder de Dios a distancia. No es necesario que estés aquí, no es necesario que alguien venga aquí, es necesario que demos la palabra de fe que desate el poder de Dios. Y el criado sanó en aquella misma hora, pero dice: no he hallado tanta fe. Me interesó el término tanta. Sí, para manifestación, tanta fe. Esto significa tanto así, tan vasto como esto, tal en cantidad. Me gusta esa palabra, tan vasto como esto. Jesús dijo a un gentil, no a uno que asistía a la iglesia, sino a un gentil, a alguien que no asistía a la iglesia, a alguien que no tenía gran conocimiento, pero que creyó en el autor y consumador de la fe y dejó que en el instante Dios hiciera la obra de fe y de poder. A ese gentil Dios le otorgó una acción, una manifestación, una obra de fe a distancia, y el poder de Dios y la fe de Dios obró a distancia. Yo quiero darles testimonio. Hemos estado hablando con las persona que ayuda a mi esposa y con su esposo, y están sorprendidos porque esta semana se le apretaron las situaciones a esta persona, y el viernes llegó con una colitis terrible, de tal manera que su estómago se inflamó como si tuviera 6 meses de embarazo. No podía caminar, no podía sentarse, no podía bajar con comodidad. La casa de usted tiene escaleras, pero ¿sabe qué? Esa mujer tiene una fe más accesible que la de muchos de ustedes. Porque esa mujer, cuando llegó a la casa hace 7 años, venía con un asma declarado, no podía tomar una paleta porque se le cerraba la garganta, y hoy puede tomar paletas, y fue sanada de asma y ha sido sanada de muchas cosas. Y este viernes mi esposa la llamé, le dije: pon la mano, le dije: otra vez, no le vayas a dar gloria a San Judas Tadeo, ni a ninguna virgen, ni a la guadalupana, ni nada. Testifica de Jesucristo, porque Él ha sido bueno, tú eres salva, tú eres hija de Dios. Si no te congregas es porque tienes tus situaciones de prejuicios por la familia que te presiona y todo, pero ¿sabes qué? Tú tienes esa fe, quieres creer, Dios te va a sanar. Y estaba así estirada la playera que tenía, y cuando oramos por ella, ¡fum! Ahí está el hermano doctor, y sabe, Jaime, que no es fácil una colitis de ese vuelo. Tenía inflamado totalmente, ya le estaba afectando los riñones, le estaba afectando las suprarrenales. Dice: ya no puedo ni sentarme, me duelen. Yo no entiendo mucho de eso, a lo mejor nos puede explicar más Jaime que yo, pero ¿sabe qué? ¡Fum! Y mi esposa dice: yo sentí como que alguien le hundió el estómago. Y ella dice: yo sentí lo mismo. Ya no me duele, ya no me molesta. Ayer pregunté por ella, ya estoy bien. Algunos, y no voy a decir el nombre, de esta iglesia les ha dado colitis y han estado 2 o 3 días en el hospital. Cuando les dio de esa intensidad, fe y poder quedan cumplida una promesa cuando el Señor así lo quiere. Y ahí tenemos un ejemplo. Esta hermana, porque ya recibió a Jesucristo, fue receptora, pero mi esposa y yo fuimos emisores.
Eso quiere Dios de ti. Tan basta. Vamos a ver, Mateo 15, 28, el otro ejemplo. Y dice aquí, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se acuerda que esta era una sirofenicia, otra gentil, que le insiste al Señor, sana a mi hija, Señor, ten misericordia? Y el Señor le dice, no puedo dar todavía porque no es tiempo el pan a los perrillos. No le hace, aunque me digas perrilla, aunque me ofendas, ¿sabes qué? No me siento ofendida si sanas a mi hija. La palabra grande ahí viene de megale, que es un plural y significa grande, enorme, abundante, de gran tamaño, ¿sí? Lo externo de forma, ¿sí? Amado hermano, de tal manera que esto es aplicado a la fe del creyente. Y esta mujer, ¿qué nos está pasando a la iglesia? ¿Cuánto tenemos que romper ese estancamiento de fe, ese apantanamiento de la fe? ¿O cuánto la falta de crecimiento, la poca fe que a veces está viendo? Cuando vemos que gente que no está en esa disposición, viene aquí María de Teotihuacán y es liberada y sanada, viene la hermana Patti y es operada por el Señor, pero usted viene rengo y sale rengo. ¿Qué está pasando, hermano? Yo quiero que usted cambie su manera de digerir la fe que Dios le ha dado y que usted pueda avanzar en ello y tener una fe grande, enorme, de gran tamaño, como esta mujer. No se necesita ser una persona especial. Fíjese nada más qué cosa. En tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero la Escritura dice que vino un general gentil que a regañadientes obedeció, porque le dijeron, métete a este río revuelto que está el río Jordán. Muchos dicen, voy al Jordán, pues está mejor las aguas azules de Chiapas, por favor, ¿sí? Que ese río es un río feo. Pero no es eso, le dice, métete 7 veces, no me meto. Y se metió 7 veces, 1, 2, 3, 4, y salió limpio. Dios sanó a alguien que se justificaba porque era gentil, no creer en lo que oía, que hay un Dios sanador. Pero usted, ¿cuántas veces ha oído la palabra de Dios? ¿Cuánto acervo hay en su corazón? Pero cuánta dureza está viendo a veces. Cuánta poca fe. Su fe solo fue suficiente, y qué bueno, para participar de un gran milagro, la salvación de su vida, el conocimiento de la verdad, el que usted sea perdonado de sus pecados, el que usted alcance vida eterna. Qué bueno. Pero hermano, ya dé el paso de fe y dígale, Señor, yo quiero avanzar y quiero ver que en esta hora no solo sea receptor. Usted puede recibir, ser receptor y hasta ahí se queda. Pero amado hermano, yo dije que hay 2 cosas. Ya le he dado ahorita ejemplos de los que recibieron. El criado del centurión, y por causa del centurión recibió sanidad. La hija de la sirofenicia recibió sanidad. El Naamán, el gran general sirio, recibió sanidad. Pero eso no es lo que quiere nada más. Dios quiere que seamos depositarios de la fe. ¿Cómo vamos a ser nosotros depositarios de la fe? Hechos 3:6. Hechos 3:6. Ya voy llegando. Y dice aquí, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí no dice la palabra fe, pero ellos fueron emisores de fe. Pero sí podemos encontrar algo, ¿sí?
que dice el Señor en Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O pronunciarán la palabra, amado hermano. En este caso le dijo al cojo de la puerta de la Hermosa, que tenía 40 años, mírame. Al mirar, ¿verdad? Él pudo ver que había fe. Oye lo que te voy a decir. Óyelo. En el nombre de Jesucristo, levántate, anda. Pedro y Juan fueron emisores de fe y de poder. El cojo de la puerta de la Hermosa fue receptor del poder y de la fe. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice el testimonio que pasó? Y ahí está adelantito en el 3:16. Y por la fe en ese nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Amado hermano, cuando nosotros ponemos al Señor como objeto de nuestra fe y Él así desea confirmar la promesa por la fe y por el poder, Él nos confirma su fe. Él confirma la fe en su nombre y dice, estoy de acuerdo, suceda. Y en este caso sucedió esa sanidad y ese milagro. Pedro fue entonces depositario de fe, recibió fe porque anduvo con el Señor, oyó la palabra del Señor, oyó todo lo que el Señor enseñó, recibió esa fuente de fe y puso a andar esa fe. Sí, somos depositarios de fe, pero no solo basta eso. Dele la vuelta a Hechos 6, 5 y 8 y dice: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban recibió fe, recibió poder, pero amado hermano, también no se quedó ahí, no dejó que su fe se estancara, dejó que su fe fuera consumada, tuvieron un inicio y un avance, y él fue un emisor de fe y de poder. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos. Pablo igual, ¿sí? De tal manera, amado hermano, que en Romanos 15, 18 al 19, lo voy a leer porque quiero dejar terminado al menos este punto, y dice ahí: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Ahí está Pablo siendo receptor de fe como depositario y siendo emisor de fe. Pero ¿por qué el Señor quiere esto? En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usamos de la fe y somos depositarios de la fe y del poder de Dios y emitimos de alguna manera esa fe en favor de otros y ese poder en favor de otros, la excelencia de esto, del poder de Dios, no es de nosotros, es del Señor. Nosotros no somos la fuente ni el manantial, nosotros somos depositarios de la fe y del poder de Dios, y entonces podemos ser emisores de poder y de fe. Tenga fe en ello porque el Señor quiere usarlo, ¿sí? Porque ese es el poder que quiere Dios que actúe en nosotros, como dice Efesios 3:20, ¿sí? Y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Amado hermano, Dios quiere una fe creciente en ti y en mí, de tal manera, y un poder creciente. Quiero nomás con esto dejar terminado este mensaje. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y el versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, lo precioso de esto es que nosotros vayamos creciendo en fe y vayamos creciendo en poder. Que Dios te bendiga
y que tú hayas podido entender este mensaje hoy. Receptores y emisores de poder y de fe. Y hayas entendido algunas cosas de la fe y del poder de Dios que no habías entendido, para que hoy, con esa bendición de haberlos dado por la sabiduría de Dios, el Señor sea glorificado y en ti haya, como vimos al final, un verdadero crecimiento de fe y de poder para la gloria de Dios, o una fe que esté sustentada o fundamentada, como vimos, en el poder de Dios. Como ustedes ven, es muy difícil separar. Fe y poder están de la mano. Y hoy eso es lo que queremos para esta congregación y para tu vida, que la fe en Jesucristo y el poder de Jesucristo esté totalmente ligado en tu vida.